Hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer capítulo de Los Gadarenos. No se te olvide, el día de hoy vamos a hablar sobre la anécdota de la semana, vamos a hablar sobre nuestro primer trabajo y tema bíblico. Y el tema bíblico, pues, fue por qué nos llamamos Los Gadarenos y el pasaje de estos endemoniados que se encontraban en esa región y cómo Jesús les libertó y les dio un propósito. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanqui. Y yo soy Charlie. Y juntos somos Los Gadarenos. Y estaremos hablando de cosas de la vida. Pero desde un punto de vista cristiano. ¿No tenemos otro? No tenemos otro. ¡Comenzamos! Bueno, nuestra primera sección es alguna anécdota que nos haya pasado recientemente. Yo te voy a contar una. A ver. Pasó apenas hace dos semanas. Estoy yendo al gimnasio en las mañanas. Entonces me levanté, me puse mi short, mi camisa, pero en eso me dice mi esposa que si puedo mover el coche, lo estoy estorbando. Y le digo, sí, entonces rápido me pongo unos Crocs. Y ya, le muevo el coche. Regreso, agarro mi agüita, mi shake, me voy al gimnasio. Es un gimnasio que está en la zona fifí y no digo la marca porque no nos patrocinan. Sí, claro. Y entonces cuando llego al gimnasio, nunca me puse tenis. Llegué con los Crocs. Innovadora. Y me di cuenta con lo que se quedó viendo. Y volteé a verme y yo con Crocs. Ya, de lo que iba a mi casa regresaba, dije 15 minutos. No, hombre, ya sí voy a quedar. Pero no puedes correr ni nada con eso ya. Imponiendo modas. Y la siguiente vez que fuiste, hacía todo con Crocs. Así. Así se inventan las modas. Sí, cómo no. Así que a partir de ahora, hacer ejercicio con Crocs. Todos con Crocs. Bueno, nuestra siguiente sección es vamos a hablar de nuestros primeros trabajos. Pero de nuestro primer trabajo donde hayas recibido dinero, porque a lo mejor tu papá o tu mamá te explotaban, que a mí sí, y nunca recibías nada, pero cuando hayas recibido algo de dinero. Así que este capítulo lo vamos a poner con tu primer trabajo. Fíjate que mi primer trabajo sí fue con mi mamá y mi papá, pero pues sí me pagaban, ¿no? Pagaban, pero tenían una pollería ellos. Y empecé, pues eso, vendiendo pollos a menudeo. Nos dejaban en un localito. Y ahí, ¿cómo se llama? Ya sabes. Picar, despachar, pesar y entregar. ¿Pero tú los cortabas? Sí. Nada más que fíjate que bien curioso, y eso yo no lo supe porque estaba yo chiquito, como 28. Hace 15 días. No, hombre, tenía yo creo como 15, 16 años. Y no supe, sino hasta que ya salí de ir de mi casa, que para el centro los cortan con tijera. Sí, claro. Y allá, no, allá puro... con machete. Con machetote así enorme, cuchillo. Y con eso lo hacíamos. Claro, no era mucha venta, me dejaba mi mamá 10, 15 pollitos en el local. Y así iba rotando, ¿no? Pero sí recuerdo que ese fue mi primer trabajo. No con seguro social, pero ese fue mi primer trabajo. ¿Y te acuerdas qué hiciste con tu dinero cuando sentiste que tenías dinero, que compraste algo? Sí, pues sí, yo juntaba, ya sabes, me encanta chorro la tecnología y eso. Y o sea, desde chiquito te gustaba la... Sí, me acuerdo. O sea, me gustaba y compraba carritos de control remoto, pero a mí me gustaba tenerlos, pero en mi casa no les gustaba regalarme, porque me los daban y los jugaba 2, 3 días y los desarmaba. Pero ya no los volví a armar. Los desarmabas por ver qué tenía adentro. Sí, claro, para ver, pero ya no los podía volver a armar, entonces por eso no les gustaba ya comprarme nada de todo eso. Entonces por eso trabajaba yo y ya juntaba yo y ya me compraba. Y obviamente ese trabajo no lo tienes en tu currículum, ¿no? No, bueno, ya no pongo ni la secundaria. Vamos a preguntarle a ChatGPT o GPT, ¿o cómo se dice? GPT. Vamos a preguntarle cómo pondría ese trabajo tuyo en el currículum. Mira, dice que pongas así. Que pongas vendedor de pollos al menudeo. Carnicería La Granja. No sé por qué carnicerías, debe ser pollería. Ese era Las Garzas. Las Casi le pegó. Que le pongas así. Atendía a clientes de manera personalizada, ofreciendo un servicio amable y respetuoso. Era responsable de la venta de pollos al menudeo, asegurando la satisfacción del cliente y cumpliendo con los objetivos de venta establecidos. O sea, 15 pollos.
Voy a borrar Word, Excel. Esto es lo que vale, la tecnología que... Luego, mira, pone conocimiento profundo de los diferentes cortes de pollo. Aunque entre paréntesis le pongas, pero con machete. Sí. Brindando asesoramiento a los clientes sobre la selección y preparación adecuada. O sea, hasta chef. No, pues es un arte, es lo que te digo. ¿Y todavía hoy podrías cortar un pollo así por piezas? Uy, yo corto los de la casa. ¿Sí? Sí, me dice mi esposa, oye, filetele tú porque yo no sé. Es buena esposa. Realicé labores de empaque y etiquetado de productos, garantizando una presentación atractiva y adecuada para la venta al menudeo. Suena bien bonito. Yo sí te contrataba. Mantuve un control preciso del inventario, asegurando el abastecimiento constante de pollos, minimizando el desperdicio. ¿Sí? Colaboré con el equipo en la limpieza y organización del área de trabajo, siguiendo los estándares de higiene y seguridad alimentaria. ¿Cuál higiene y seguridad alimentaria tenía? Le voy a pedir a mi mamá todo lo que me debe. Reclámale que nunca te metió el seguro social. Ahí está, mira, para gerente. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso? No, pues fueron varios años, hasta que ya entré como a la universidad y eso ya. O sea, ¿y entonces a los cuántos años empezaste? Porque Como a los 15. De hecho, mi hermano el mayor empezó antes. ¿Antes? Sí, él empezó como a los 12. ¿Y el hermano más chiquita? Nada. Nah. Tirado así en la maca. No, ya a los chicos ya no les toca. Bueno, esta fue la sección de ¿qué dice ChatGPT para tu trabajo? Pues ahora vamos a tocar un tema bíblico que precisamente es el que nos sacó el nombre de los Gadarenos. ¿De dónde vienen los Gadarenos? Pues exactamente de unos pasajes bíblicos que vienen en la Biblia. Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan de un Gadareno. De hecho, Mateo dice que eran 2 Gadarenos y tiene características muy peculiares. ¿Qué sabes de ellos? En términos generales, sí. De los Gadarenos, fíjate que yo siempre me hago la pregunta, a todos, ¿no? Como a todos los cristianos. ¿Qué es lo primero que uno se pregunta cuando te dicen Gadareno? ¿Con qué lo relacionan? Si no has leído la Biblia, no lo relacionas con nada, porque no es un nombre común, ¿no? Pero si has pasado por la Biblia, pues un endemoniado, rápido. ¿Seguro? ¿No tienes una memoria? Gadareno, no, pues no. Pero como directo, ¿verdad? Porque me recuerda mucho como las cocas de fresa y los de toronja y las de, así, ¿no? De inmediato uno se relaciona con eso, ¿no? Sí, ciertamente. Y entonces, aunque Marcos y Lucas dicen que era un Gadareno, Mateo dice que eran 2 y por eso salió nuestro nombre del podcast de los Gadarenos. Y además todos los nombres de las redes sociales están libres porque nadie quiere ser los Gadarenos. Lo mismo todo. Vamos a leer rápidamente el pasaje que nos cuente Lucas, aunque te digo que están en los tres. Dice que Jesús fue a la sección de Gadara y fíjate que actualmente esa sección, claramente dice que era en Decápolis, lo que hoy sería Jordania, pero actualmente no saben bien dónde está. O sea, si está pegadito al mar de Galilea o si está más adentro, todavía hay mucho debate con eso. Y dice que salió y al llegar a la tierra vino un encuentro, un hombre, ya vimos que eran 2, pero él relata seguramente el más endemoniado o el que tomó la voz. Dice que era un endemoniado, que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Cómo te imaginas que era? No dice cuánto tiempo, pero seguramente era mucho tiempo, ahí dice, ¿no? ¿Te imaginas tú vivir sin ropa? O sea, cuando estábamos leyendo eso y yo pensaba en ¿quién de nosotros ha vivido sin ropa? Un día. O sea, imagínate vivir sin ropa, sin casa y en el mejor de los lugares. Sí, porque el hecho de que viviera en los sepulcros quiere decir que vivía en alguna casa, ¿verdad? Pero dejó de vivir ahí para un lugar feo. Sí. Los sepulcros regularmente huelen mal y pues no son un lugar lindo. Y a lo mejor este endemoniado o este demonio producía en él que ni siquiera tuviera ya cuidado de su ropa, ¿no? Sí, claro. Así que pues estaba desnudo. Y luego dice, al llegar Jesús a la tierra, venía con sus discípulos del otro lado de Galilea, vino al encuentro este hombre, ¿verdad? Ya dijimos, y luego dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó con gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y ese pasaje es bien impresionante porque Jesús, según los registros bíblicos, nunca había llegado ahí. Es la primera vez que llega. Y el demonio lo identifica claramente.
Y lo primero que hace es postrarse a sus pies, ¿no? Sí. ¿Sabes a mí qué me impresiona? Otro lado, que viene de la historia de cruzar la tormenta, ¿no? Y cruza desde un lado hasta el otro. Pero en este caso solo fue por uno. Solo fue por uno. Cruzó toda una tormenta y una noche para buscar a Madre, uno sí. solo. Claro, tenía en el Inter el propósito con los Claro. discípulos y mostrarles y enseñarles, y a las multitudes dejarlas, pero todo por uno. Y me recuerda mucho la parábola de las ovejas, ¿no? Deja los 99 y va Para por... buscar a uno, sí, sí. Y además en las condiciones en las que este estaba, ¿no? Y mira cómo dice el demoniado, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Leí la versión en inglés y dice, Son of the Most High. O sea, suena acá como el hijo del más alto, ¿no? Y de hecho, el ángel Gabriel en Lucas 1 le dice a María que su hijo va a ser llamado el Hijo del Altísimo. Y eso es exactamente lo que hace este demonio cuando se le manifiesta. Y lo dice que ese espíritu inmundo, Jesús le pedía al espíritu inmundo que salía del hombre, por eso se estaba manifestando así. Y dice que hace mucho tiempo que había sido apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido o empujado por el demonio a los desiertos. A los desiertos, entiéndase, no al desierto del Sahara, sino a los lugares abandonados, donde no había nadie, ¿no? Así que la gente había tratado de ayudarle, y la forma en que podían ayudarle era atándolo, y no con cuerdas, ya con cadenas y con grillos. Y la fuerza descomunal que tenía este hombre por los demonios era más grande que eso y se soltaba. Ahora imagínate el tipo desnudo, ¿no? Seguramente sin tener cuidado de su apariencia. Y luego con una fuerza así, a lo mejor tenía ya hasta marcas en las manos. Era una condición bien deplorable. Seguro y sin cicatrices, ¿no? O sea, lleno de cicatrices. Pues, Y externas y internas, ¿no? sí, En claro. el alma. Y luego viene algo bien interesante que no aparece en ningún otro pasaje o evento que Jesús haya tenido encuentros con demonios. Le pregunta cómo se llama. Le dice que Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y no hay ningún otro registro. Todas las veces que Jesús se encuentra con un endemoniado, le pide que salga ya. Así que podía haberlo hecho aquí así. Y seguramente Jesús también sabe qué tipo de demonios es. Pero le pregunta para que los discípulos escuchen la respuesta. Pues la respuesta dice, me llamo Legión. Y Legión no es un nombre, eso es como un apodo, ¿verdad? Que está agarrando dice, para decir que somos muchos. Y es que en esa época una legión romana o un ejército romano era compuesto por 6.000 soldados. Entonces le está diciendo, no soy uno, ¿no? Somos 6.000. Y como si fuera un ejército. Quizá un poco como amedrentando a Jesús, diciéndole, no temas con nosotros, somos 6.000. Tú vienes solito con estos 12. Pero Jesús dice que lo estaba sacando y ellos le rogaban que no los mandase al abismo. Así que ellos sí saben cuál es su destino final. Y dice el versículo 32, Lucas 9:32, había ahí un hato o una manada de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que le dejase entrar en ellos y él les dio permiso. Así que también esta historia nos muestra algo peculiar, que sí se quiere, o sea, no tienen otra, van a salir porque Jesús les pide, pero les pide que vayan a un hato de cerdos. Y Marcos dice que eran 2.000 cerdos. O sea, por lo menos había 2.000 demonios en la tipo, ¿no? Y ves como arriba de eso, cuando se lo topa, le dice, me llamó mucho la atención que termine diciéndole, no me atormentes, ¿no? Y pensaba cómo la vida sin Dios, sin Cristo, es un tormento. Porque eso es un tormento acercarse a Dios. No vivir en el mundo, ¿no? Porque eso no lo ve uno, está cegado, como cuando te enamoras, ¿no? Pero pero se vuelve un tormento, ¿no? Y da pauta a todo esto, ¿no? Lo de los cerdos. Y podemos agregar, no solamente un tormento, además te atan con grillos y cadenas y te tratas de zafar, pero no para vivir bien, sino para empeorar, ¿no? Así que Jesús les dio permiso, por lo tanto, pues tenía autoridad sobre ellos, incluso para darles permiso. Pero luego pasó algo bien interesante, versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó, o se aventó por el despeñadero al lago y se ahogó. O sea, no duraron ni 2 minutos. No entendemos bien por qué le pidieron ir si al final se iban a aventar. Pero creo que podemos sacar una buena enseñanza ahí,
de que el mal, en este caso los demonios, no produce nada bueno. O sea, el cambio produjo muerte. En él estaba produciendo estar lastimado, estar herido, estar en el desierto, y en los cerdos solamente produjo muerte, ¿no? Y se fueron, imagínate la escena, 2000 cerdos aventándose por un despeñadero. Alguien iba a perder. Sí, había alguien que era dueño de eso. 2000 cerdos no eran para mascotas. Exacto. Y siempre hay un chiste que dicen aquí que este era el jamón endemoniado. No, endiablado, jamón endiablado. Y claro, llegaron los que sabían, los que eran dueños de esos cerdos y pues se molestaron, ¿verdad? Dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallando al hombre de quien habían salido los demonios y ahora lo encontraron así sentado a los pies de Jesús, o sea, seguramente Jesús está enseñando y él a sus pies, y dice, no estaba solo sentado, estaba vestido y en su cabal juicio, o sea, ya no estaba endemoniado. Y entonces tuvieron miedo. Qué extraño que hayan tenido miedo cuando la escena ahora era buena, ¿no? Ahora era Claro. correcta. ¿Cómo notas en la Biblia cómo las escenas donde Dios se acerca, inmediatamente a todos nos da un cierto temor o un miedo, pero inmediatamente Dios nos calma? Pero en el mundo, si Dios hace algo, ¿no? Me da miedo que se acerque, ¿no? Lo quiero alejar. Sí, y eso es lo que hacen ellos, ¿no? Ese miedo ese miedo de la presencia del Señor que está corrigiendo algo, pero para ellos produce temor, le acaban pidiendo que se vaya de ellos, ¿no? O sea, bien lamentable. En lugar de que, oye, qué padre, déjame traerte a otros que están aquí, quédate con nosotros, como dijeron los samaritanos, ¿no? Quédate con nosotros, se quedó 2 días. No, estos increíblemente le dijeron, vete a nuestros terrenos, ¿sí? Fíjate que escuchaba yo un comentario que decía que Dios tiene respuestas afirmativas, positivas o negativas. Y decía, no todas las respuestas, no las respuestas negativas de Dios quieren decir que sea algo malo. Y las positivas, pues igual, ¿verdad? Lo contrario. Pero en este caso, la gente, Dios se quiere acercar, les quiere mostrar, y ellos lo quieren alejar, ¿no? Sí, de hecho le rogaban, o sea, no fue una petición, dice, le rogaban que se marchara de ellos, pues tenían gran temor, ese temor que te aleja, no el temor que te acerca o que te da reverencia y que te tiras a los pies de Jesús, sino el temor que dice, me vas a cambiar mi forma de vivir, ¿no? Si te dejo entrar más, me vas a pedir que deje tal pecado, o que deje tal vicio, o que me empiece a comportar, y dice, no, prefiero que te vayas a que me cambies mi forma en la que yo vivo. Y uno el día de hoy lo piensa de esa manera, ¿no? O sea, qué miedo alejarme, ¿no? Qué miedo hoy perder eso, ¿no? La comunión. Sí, o sea, hoy de repente pensamos en el trabajo, en la salud y eso, que claro, nos da temor, pero nos acercamos a Él. Pero hoy me pierdo yo todo menos tu comunión. Y pensaba yo, imagínate qué nos pasaba por la mente para alejar lo único que de mis ojos viera que trae salvación, trae reconciliación, o sea, tiene todo. Claro. Pero yo le ruego, ¿qué pasa por mi mente para poderle rogar, para llegar a ese grado? Sí, exacto. Y como dices, ahora estamos al revés, rogándole que no nos alejemos de él, ¿no? Lo que decía el salmista, por ejemplo, cuando dice, es mejor vivir un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y los atrios era el patio del templo, ni siquiera era el lugar santísimo, no podía David entrar ahí. Pero lo más que puedo entrar es aquí al patio. Prefiero vivir aquí un día que 1000 alejado de ti. Sí, seguro. Y yo creo que eso es lo mismo que sucedió con el endemoniado, porque la historia de la Biblia nos cuenta muy rápido, pero seguramente pasó un tiempo, pues si estaban enseñándole. Dice que los encargados de los atos fueron a avisar a los dueños, vinieron, o sea, pasaron minutos, medias horas, horas. Y cuando viene y la gente quiere que Jesús se vaya, este endemoniado no se quiere, no quiere dejarlo ir, no quiere separarse de él. Y entonces le ruega, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, así como nosotros le rogamos que se fuera, le rogaba que le dejase estar con él. O sea que yo quiero ser tu discípulo, ir a donde tú vas. Y le parecen, y mira lo que Jesús le dice, que no, que se regrese a su casa. Y las dos peticiones son raras y las dos peticiones son la respuesta extraña. O sea,
la gente de ahí, en lugar de a tomar a Jesús y pedirle que le sane a la gente, que les quite los endemoniados, que les enseñe, le dice, no, vete. Y el único que quiere ir, que es este joven, ya no endemoniado, y Jesús le dice, no. No pensé que le dije, pues sí, claro, es de lo que andaba predicando para tener discípulos. Y le dice que no, que se quede. Y le dice, pero le dice esto, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el otro evangelio dice, ¿y cómo ha tenido misericordia de ti? Y es que Jesús se va a ir. En esa región no había ido Jesús y no va a volver hasta más adelante. Así que por la misericordia de aún alejándose, le está dejando un misionero que con su vida va a dar testimonio. Y se los deja. Más adelante dice que vuelve a regresar a Decápolis y ya le traen un sordomudo. O sea, ya sabían de Jesús cuando vuelve. Así que la petición negada realmente es una muestra de misericordia de Jesús, de dejarles ahí la evidencia de quién es Jesús. A ver, déjame ver si ahora sí lo digo bien. Hace ratito dije un trabalenguas. Sí. Y ahorita estaba pensando en este cierre de historia, porque decía, no todas las respuestas positivas de Dios van a ser benéficas para nosotros, porque relacionamos lo positivo con algo benéfico. ¿Qué fue lo que le pasó a esta gente? Le rogaba que se fuera y él, me voy a ir. Pero no era algo bueno. Y aquí él, ahí viene al contrario, no todas las respuestas negativas de Dios son algo malo para nuestra vida. Sí, aquí le dijo no, pero con un propósito más. Claro, y sigue siendo su propósito. Y mira qué interesante, porque no le dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Claro, le acaba de libertar de una tormenta, ahora probablemente regresó con su familia, a lo mejor tenía esposa, hijos que no lo veían hace un montón de tiempo, se restauró un matrimonio, una familia, se pudo trabajar, a lo mejor pudo salir de vacaciones después, o sea, Dios había sido grande, ha hecho grandes cosas con eso. Pero Jesús le dice, no solamente cuenta cuán grande, cuenta cómo ha tenido misericordia de ti. Y eso implicaba que llegara y dijera, Dios me libertó y ahora tengo una linda familia, así como, pues estaba yo endemoniado. Y me metí ahí porque hice de esto, o abrí tal puerta, o consulté tal cosa, ¿no? Y es que es como cuando un matrimonio restaurado y dices, no, pues Dios restauró mi matrimonio. Sí, ¿cómo? Cuéntales cómo. Sí, claro. No, pues ¿cómo? Pues porque tomamos malas decisiones, o rompí mi pacto matrimonial y adulteré, o tengo un pecado que no he dejado, ¿no? Que no había dejado, y Dios así me tomó y me restauró. Así que no solamente es contar las maravillas de Dios, sino el cómo, porque eso va a dar todavía más gloria al nombre de Jesús. Oye, y así como la multitud, ¿tú alguna vez en tu vida alejaste o quisiste alejar a Jesús de tu vida? No. Yo creo que algunos actos o tiempos donde te agarran unas temporadas bajas que tú no lo quieras alejar, más bien tú te alejas, ¿no? Uh-huh. Pero sabes que tienes que regresar, y el Espíritu Santo que te anhela celosamente, dice la Escritura, te incomoda hasta que... Tienes razón, en el mundo yo pienso que yo lo voy a alejar, ¿no? Pero yo de este lado ya sabes que yo no lo alejo, yo me alejo, uh-huh, ¿no? Sí, fíjate, yo igual en algunos momentos, ¿no? Como dices tú, y siempre hemos visto que el termómetro es ¿no? Cuando yo me alejo de la comunión, de la relación, cuando yo le empiezo a soltar la mano a papá, ahí hay un termómetro, ¿no? De saber que esa condición de que yo quererme alejar. Y regularmente el quererte alejar no es porque Jesús no siga siendo Él y sea toda su gloria. Es más bien porque tú empiezas a tomar en menos la palabra, o empiezas a considerar algo que tú quieres hacer y que Dios no lo aprobaría, y empiezas a tratar de alejarte para que no te lo recrimine, ¿no? O sea, siempre nunca es algo del lado de Jesús, siempre es lado nuestro. ¿Y cuántas oportunidades crees tú que tenemos para que Dios, porque este es un rechazo y otro rechazo de las multitudes, los venimos viendo, ¿no? A lo largo de los evangelios, pero tiene un tope? Sí, pues dice la Escritura que Dios mismo dice, buscadme mientras esté cercano, ¿no? Llamadme mientras hay tiempo. Pero su tiempo es bien benevolente. Claro. Lo extiende, lo extiende, lo extiende. Así que yo creo que es magnánimo en tiempo y en oportunidades,
pero sí creo que llegaron un tiempo donde ya no. Y lo vemos con Herodes, cuando Herodes está Jesús con Herodes, y Herodes lo andaba buscando y le hace preguntas y ya no le contesta nada, ¿no? Pero Herodes ya había tenido a Juan, y Juan ya le había predicado, incluso le cortó la cabeza. Así que creo que fue un tiempo bien extendido. No podía decirte cuántas veces ni cuánto tiempo, pero sí sé que en algún momento ya no estará disponible. Porque así crecemos, ¿no? Crecemos y luego vemos, nos bañamos un poquito de religión y luego pensamos que cuando esté viejo, como cuando mi abuelito, ¿no? O cuando yo termine, o sea, yo en mi cabeza me pongo mis propias metas, ¿no? Alejo a Dios, Claro. así le ruego de, ahorita no. Oye, y tus propias metas pensando que vas a vivir muchos años, ¿no? Ajá. Cuando pudieras al día siguiente estar en su presencia y rendirle cuentas, Sí, o como dice en Santiago, ¿no? Mejor digamos, si Dios quiere. si Dios quiere. Luego fíjate que algo muy interesante que pasó en este pasaje, ahora que lo estudiamos en la iglesia y en los estudios en casa, a la gente le da mucha fascinación. O sea, estabas hablando de Jesús mostrando autoridad en una sola palabra sobre 2,000 o 6,000 demonios, ¿no? O sea, exaltando a Jesús y viendo la misericordia. Y la gente, yo tengo un conocido que está así bien chafucado. Ok, recemos a lo de Jesús, mira que sí, no, pero también un conocido que así, ¿no? Y estaba, entonces, era muy fascinante Sí, ver claro. cómo se desvían con cosas que son reales, porque pues es real estas personas endemoniadas, pero en esa fascinación dejamos de ver realmente el propósito de esa historia, ¿no? Y de toda la Biblia, ¿no? Claro. Sí, porque ovnis, dinosaurios, la Tierra es redonda, ¿no? Exactamente. Y te distrae de lo importante, que aquí lo importante no era pues la experiencia que podíamos haber tenido algunos con propia o terceros con demonios, sino lo que Jesús está mostrando aquí, su autoridad sobre no uno, sino sobre muchos demonios y su misericordia a un pueblo que lo estaba rechazando y aún así le quiso dejar un mensajero, un evangelista, ¿no? ¿Crees tú que antes de llegar a Cristo, de que Él nos llamara, en algún momento estuvimos endemoniados? Ciertamente para este tipo de demonios como que necesitas hacer muchas cosas, o sea, no es fácil, ¿no? Sí, O ¿no? sea, no solamente a lo mejor promiscuidad y cosas que escuchas, pero ya creo que ya sí son cosas ya de la Biblia satánica y de la Ouija y de que, o sea, son muchas cosas espiritistas que atraen ese tipo de demonios para que te posean. Dice qué temas tan difíciles, ¿no? Sí. Y es lo que estamos platicando ahorita, así, y todo empieza a girar en torno. Déjame, lo santifico, pero lo paso al demonio. Sí, y es que es bien fácil decir, no, pues sí estaba endemoniado, pero dejas de considerar que tu naturaleza tiene la tendencia al pecado. O sea, Claro. que casi con seguridad todo lo que hiciste mal delante del Señor era por tu naturaleza, no por un demonio en ti, aunque pudiera haber existido esa posibilidad, ¿no? Sí, claro, y no es algo, yo creo que esté en nuestra potestad juzgar, ¿no? Ese juicio es para Dios, y es como cuando estaba enfermo y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿No? Y su respuesta fue nadie, para la gloria de Dios. Y yo creo que eso está pasando, por eso nos identificamos mucho con estos gadarenos, porque eran dos, porque Claro. finalmente estaban sin propósito, alejados, sin tener una vida, y el Señor vino desde muy lejos para tomarnos, ¿no? A ti y a mí, y a ese endemoniado gadareno, y no solamente libertarles de esa esclavitud que tenían, sino darle un propósito. Porque Jesús se podía haber ido y ya, pues ya vete a tu casa. Pero le dice, no, vete a tu casa y cuenta ¿Cómo? las misericordias de Dios y cómo tuvo misericordia de ti. Y entonces le dio un propósito a ese hombre. Y creo que así el Señor a ti y a mí, en los diferentes lugares donde nos haya tomado, fue hasta allá, te toma, te liberta de la esclavitud que tenías, te restaura y te da un propósito. Y ahora nuestro propósito, pues así como eso, por eso tomamos este modelo para que el podcast se llamara así, los endemoniados, los ex endemoniados gadarenos. Así que bueno, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál sería la conclusión, una o dos conclusiones del pasaje de lo que comentamos ahorita? Como dicen Nahum 1:7, Dios es bueno. ¿Sí? Él es fortaleza en los días de angustia y conoce el corazón de los que en él confían. Y para él siempre, y su misericordia es para siempre, ¿no? Sí.
Muy bien, bueno, pues entonces nos vamos. No dejes de seguirnos en las plataformas que aparecen en la pantalla, en algún lado de ahí. Estamos en YouTube, TikTok, dale like, toca la campanita, comparte y todo eso hay que hacer. Y recuerda, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Chao.